Buenos días para todos y para todas. Extenderles un saludo desde la Universidad Católica de Oriente. Agradecerles nuevamente por vincularse a este espacio de conversación. Hoy nuestro 15º encuentro con un propósito puntual hoy y es conversar un poco desde las buenas prácticas en lo que tiene que ver con el acompañamiento integral a estudiantes. Para esta tarea, pues hoy tenemos dos invitados especiales, como han sido todos los de nuestras conversaciones. Nos acompaña hoy el profesor William Gil Valencia, actualmente coordinador del programa de psicología. El profesor Wilmar, pues, es psicólogo de profesión, especialista en gerencia de servicios sociales, magíster y doctor en ciencias del matrimonio y la familia. Y pues también nos acompaña la maestra y psicóloga Marta Inés Vergara, quien también pues tiene formación en el tema de educación sexual y neuropsicología. Ambos profes de la Universidad Católica de Oriente, pues vinculados fundamentalmente, en este caso, al programa de psicología, hoy se nos vinculan a esta conversación con el ánimo de compartir una experiencia muy interesante que no solo en el marco de esta pandemia, sino que han ido construyendo juiciosamente desde la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente también en el marco del proyecto Pedagogos, buscando cada vez más cualificar los procesos de acompañamiento a nuestros estudiantes. Marta y Wilmar, buenos días, bienvenidos. Bueno, pues como ha sido costumbre, Marta, Wilmar, pues la idea es hacer algunas reflexiones, algunos planteamientos que ustedes quieran, si que mejor en los primeros 30 minutos, 35, y luego dejemos abiertos los micrófonos. Ustedes mismos pueden moderar el espacio para que conversemos hasta más o menos las 12. Les reitero los agradecimientos por este espacio, por conversar aquí con nosotros y por compartir esas buenas prácticas. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin. Un agradecimiento a la dirección académica por hacernos esta invitación, la cual pues aceptamos gustosos y queremos compartir en este espacio una experiencia que hemos venido desarrollando desde hace ya pues mucho tiempo en el programa de psicología, anclada al proyecto Pedagogos y también en el contexto de la Facultad de Ciencias Sociales, donde nos hemos preguntado sobre cómo acompañar a los muchachos, a los estudiantes, a los y las estudiantes en su proceso académico, más allá del tema de la formación en su saber específico, y poder dar herramientas a los estudiantes. ¿Me perdona si lo pongo a todo volumen? No. Les pido por favor que apaguen los micrófonos. La idea en este espacio es compartir desde la práctica, algo que hemos venido realizando, que está en construcción, que está disponible para que ustedes, en caso de que requieran, pues podamos hacer algunas conversaciones y compartir nuestras experiencias, porque entendemos que esto de conversaciones pedagógicas debe llevarnos también al escenario de, bueno, todo cómo lo aplicamos en nuestros diferentes espacios. Y sé que acá hay varios compañeros de la universidad, pero sé que también hay personas externas y quisiéramos pues compartir estos aprendizajes que hemos tenido, queriendo decir que esta experiencia que les presentamos no está terminada, sino que está constantemente en construcción, en evaluación, en revisión, y bueno, de eso hablaremos durante este momento. Entonces, está conmigo la profesora Marta Vergara, que es quien ha liderado mucha parte de este proceso en el programa de psicología y en la facultad,
Y lo que haremos será presentar en un primer momento la estrategia de manera muy concreta, con varias diapositivas. Vamos a ir entre Marta y yo explicando lo que hemos venido haciendo. Y la idea es que al final podamos hacer un conversatorio sobre esto, las inquietudes, las observaciones que tengan, porque de eso se trata este espacio. Entonces, comenzamos. Nosotros, cuando estamos en la universidad, en este tema de acompañar a los estudiantes, pues generalmente los estudiantes llegan con unas situaciones específicas, ¿cierto? Unas problemáticas, pudiera decirse, y que esto ha sido lo que se ha examinado durante buen tiempo a partir de la práctica que hemos tenido con pedagogos y con tema de todo el tema de la práctica docente, pues vamos identificando como unas problemáticas muy comunes en los estudiantes que van llegando. Entonces uno es haber experimentado situaciones de violencia directa o indirecta. Sabemos que el Oriente antioqueño tiene una historia de esto y que está pues en todo ese proceso de esa elaboración de duelos, de reestructuración familiar, de ir dando esperanza a nuevos escenarios. Y los muchachos, los estudiantes no son ajenos a esta realidad. También, ¿qué otra problemática encontramos? Que muchos de los estudiantes que recibimos aquí tienen temas de bajo rendimiento en el colegio, entonces llegan con algunas deficiencias en algunas áreas específicas que vamos identificando y que sé que esto sucede en muchas instituciones en las cuales vemos que hay deficiencias en el tema de la matemática, en el tema de la lectura, en el tema de la escritura y que de cierta manera, sin uno decir que es responsabilidad de otra institución o tal, sabemos que son parte del sistema que vivimos y que tenemos que hacer algo por esas situaciones. Lo otro también que encontramos en nuestro programa, estoy hablando de nuestro programa, es que las medidas de las puntuaciones de pruebas de estado no siempre son las mejores que podamos recibir. Obviamente eso no es un criterio de exclusión aquí en la universidad, al contrario, es una apuesta que tenemos de no generar dinámicas de exclusión, sino al contrario, de inclusión y de mejoramiento de la vida de las personas. Y una vez llegan a las universidades, a la universidad, pues que nos encontramos también, que los estudiantes empiezan a perder varias materias, no digo todos, pero hay estudiantes que empiezan a tener dificultades, reprobando, más que perdiendo reprobando algunas materias, algunas asignaturas, y bueno, lo que hacemos es ir identificando esas alertas que se nos están dando. Y también, ¿qué más identificamos cuando llegan estos muchachos? Pues encontramos dificultades emocionales. Nosotros ahorita lo mostraremos con más detenimiento. Hacemos unas pruebas psicométricas que nos dan algunos indicadores sobre temas emocionales. Y sabemos que muchos estudiantes vienen con esas dificultades. Y lo otro es que ciertamente el tema familiar afecta mucho la situación de los estudiantes. Y bueno, lo que hacemos más o menos es intentar identificar esto e intervenir en la medida de lo posible. Pero esto es más o menos como el panorama de lo que normalmente nos encontramos a la hora de estar recibiendo los estudiantes. Ya vamos a entender por qué recibir los estudiantes, porque inicialmente nuestra experiencia se ha centrado en los primeros semestres y son como nosotros pues intentamos hacer un proceso de permanencia de estos estudiantes y que vayan avanzando de la mejor manera en su proceso. No sé si Marta quiere agregar algo dentro de su experiencia de aquello que encontramos generalmente en nuestros estudiantes. Marta, ¿estás ahí? Qué pena. Buenos días, fue que me quitaron Dale. el presidencial. Bueno, Vale. dentro de lo que comenta Wilmar, pues el origen, el por qué nosotros empezamos a diseñar un modelo dentro del proyecto Pedagogos fue con la intención de entender que los estudiantes vienen con grandes dificultades y que no podíamos esperar a que pasara cuarto, quinto, sexto semestre
para que constantemente nosotros empezáramos a decir, y estos muchachos, ¿por qué los dejamos avanzar? Siempre la queja de muchos de nosotros los maestros es, este muchacho, ¿por qué ha avanzado tanto? Y mire todas las dificultades que tiene. Entonces ahí fue donde empezamos a darnos cuenta que eso pues lo teníamos que ver, eran los primeros semestres, que teníamos que buscar estrategias para mirar cómo era que llegaban los estudiantes, qué estaban pasando con ellos, casi que tener una radiografía de ellos, que no era suficiente solo con las entrevistas, sino que también había que hacer un acompañamiento en ese primer año para conocerlos y a poderlos apoyar. No solamente un apoyo en la parte psicosocial, desde nosotros, desde la Facultad de Ciencias Sociales, sino también en su desempeño académico. Pero ellos llegan, esas dificultades emocionales, ellos llegan muy estresados, llegan angustiados porque en el colegio ellos no estaban enseñados a leer tanto, no estaban enseñados a tener tantas tareas y ahora se encuentran con muchos profesores con exigencias cada vez más complejas. Entonces, por eso es que surge la necesidad, hace más de 4 años, surgió la necesidad de que atendiéramos a los estudiantes en ese primer año, ¿sí? Que tanto los del programa de psicología, comunicación social y trabajo social estuvieran acompañados. Pero como los profesores no podemos, no tenemos todo el tiempo suficiente, así seamos pedagogos, no tenemos todo el tiempo, entonces necesitábamos mirar estrategias para poderle hacer el acompañamiento y que tuviéramos ayuda los profesores también para atender a los estudiantes. Y eso es lo que les vamos a contar. Muy bien, gracias, Magda. Entonces, continuando, esta es la situación que se nos presentaba y que pues aún se sigue presentando. Pero obviamente este semestre llegó la pandemia y fue algo que ninguno esperaba. Frente a eso, entonces nos surgieron unas preguntas dentro del programa. Entonces, lo primero, ¿cómo ingresan los estudiantes a la Universidad a nivel cognitivo emocional? Que esa fue la pregunta que guió mucho de nuestra práctica durante estos años, como dice Marta. Pero también surgía otra pregunta, ¿cómo acompañar a los estudiantes en su proyecto de formación personal, pero un acompañamiento de cierta medida integral, que no se quedara solamente en temas de nivelaciones académicas y tal, en temas de... Wilmar, se te fue la voz. Ahí ya, ahí están, ahí me escuchan, sí. Ya, sí. Bueno, entonces, cuando empezamos a mirar esto, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la mejor manera para nosotros acompañar a esos estudiantes, no solamente desde el tema de lo pedagógico, el tema académico, sino que hiciéramos algo más por estos estudiantes y más en medio de esto de la pandemia que pues obviamente generó muchos traumas en las personas, generó temas de adaptación, resistencias. Creo que a todos nos pasó que los estudiantes empezaron a quejarse por el uso de la red, por el uso de los equipos, los profesores empezaron a decir que tenían muy poco tiempo para poder adaptarse a esto y para todos fue un momento y ha sido un momento pues traumático, aunque este semestre vemos que nos vamos adaptando. Entonces, frente a eso, dijimos, ¿cómo generamos ese acompañamiento? Y de esto es lo que vamos a hablar. ¿Cuáles fueron las estrategias que empezamos a implementar desde el programa de psicología, articulado al tema de la Facultad de Ciencias Sociales? Entonces dijimos, lo primero que hay que hacer es fortalecer el equipo de trabajo de pedagogos, es decir, todo lo que veníamos haciendo antes, que ahorita lo va a mencionar Marta, que lo seguimos haciendo, nos dimos cuenta que hacía falta generar más gente, o sea, necesitamos más gente dentro de este proceso. La otra estrategia fue, pues, mantener los servicios que veníamos teniendo de acompañamiento a los estudiantes de los primeros semestres, que enseguida lo explicamos. Lo tercero fue un acompañamiento personal desde un tema no solamente de llamar al estudiante, sino pensando con qué intencionalidad hacíamos llamadas a estudiantes, qué es lo que queríamos saber de esos estudiantes y qué protocolos tenemos que desarrollar para hacer esas llamadas a estudiantes. Porque sí, obviamente hubo un llamado en varias partes a decir, hay que llamar a cada estudiante, pero la pregunta no es, la situación no es llamarlo, la
situaciones, ¿para qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para que sea realmente efectivo ese acompañamiento? Entonces empezamos a diseñar un protocolo para ese acompañamiento que ahorita lo mencionamos. Lo otro fue una encuesta de caracterización sociofamiliar, donde nos sentamos a pensar entre varias dependencias de la universidad. Dijimos, bueno, necesitamos conocer no solamente si están conectados, sino otra serie de categorías que enseguida les vamos a mencionar. Y también, pues obviamente, ¿qué nos fuimos encontrando? Que había un montón de situaciones que los estudiantes estaban atravesando y que requerían ayudas, y ayudas desde el orden psicológico, desde el orden de conectividad, desde el orden de ayuda para alimentación y hasta auxilios de diversa índole, sumado a que la universidad promulgó esta política de ayuda a los estudiantes con diferentes subsidios y que con esto damos un insumo para ayudar en esto. Entonces les vamos a contar estos pasos, cómo fue que se fueron desarrollando. Estas fueron todas las estrategias que pensamos. Dijimos, vamos a trabajar en estos frentes para responder a la pandemia, pero también para no solamente eso, sino dar un acompañamiento a los estudiantes que sea permanente en el tiempo, y ya lo vamos a mencionar cómo lo estamos pensando. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar en el fortalecimiento de equipo de acompañamiento. Ese fortalecimiento, digamos que generalmente el proceso venía acompañado por la profesora Marta, algunos dos docentes que podían estar ahí al lado, y estudiantes de psicología que han estado en semilleros de investigación, porque esa es una manera que hemos hecho, como los semilleros pueden también no solamente quedarse en temas investigativos, sino también en temas de intervención, generando conocimiento desde ahí. Entonces, así se ha venido haciendo, pero dijimos, hombre, el programa son bastantes estudiantes y tenemos que generar un acompañamiento efectivo a estos estudiantes, pero necesitamos personas. Y nos encontramos con una dificultad que no solamente nos pasó a nosotros como programa de psicología, sino que sé que les pasó a otras universidades, y fue que las prácticas profesionales se empezaron a suspender el semestre pasado. Entonces varias agencias empezaron a decirle a los muchachos de práctica, yo no los puedo recibir, estamos en aislamiento, ustedes no pueden hacer trabajo en casa ni teletrabajo, es indispensable que ustedes estén acá. Y siempre fueron alrededor de casi 20 estudiantes que pasó esto. Entonces, nos quedó una situación y bueno, ¿cómo hacemos para no suspender el proceso formativo de estos estudiantes, que puedan desarrollar sus competencias en el ámbito de la psicología y que podamos beneficiar a las personas? Entonces, con Marta pensamos Marta y el equipo de comité pensamos en la estrategia de vincular a estos estudiantes que veían en riesgo su continuidad de la práctica al equipo de pedagogos. Entonces vinculamos a estos estudiantes a que continúen haciendo el trabajo y no solamente eso, invitamos a otros docentes, tanto de tiempo completo como de cátedra, que estuvieron ahí. Entonces ya con eso hicimos un equipo bastante robusto. Inicialmente eran 5 o 6 personas, me corregirá Marta, y llegamos a un equipo de casi 20 personas para hacer ese acompañamiento. Pero dijimos, ese equipo hay que fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalecimos también? Articulándonos con el consultorio psicológico. Entonces, hicimos una alianza o aprovechamos el recurso del consultorio con la profesora Mónica Costa para ampliar la capacidad y para que se nos entrenara en varias cosas. Entonces se hizo un entrenamiento en herramientas de acompañamiento, en pruebas psicológicas a estudiantes y en el tema de manejo ético de la información. Y además, con la guía de la profesora Marta, se hizo el diseño de una cartilla de entrenamiento de estudiantes para el acompañamiento a otros estudiantes. Esto ha sido una apuesta que Marta nos hablará ahorita con detenimiento, y creemos que el docente puede acompañar, pero es muy interesante cuando los mismos estudiantes son quienes acompañan a estudiantes. Entonces ahí hay un trabajo articulado que puede ser bastante efectivo. Wilmar, Sí, Marta. ¿me regalas un momento la palabra ahí quería hacer un paréntesis porque pues esto surge con la pandemia de esta parte, pero hay algo fundamental que no quiero dejar pasar, y es que el proyecto Pedagogos ha venido trabajando con estudiantes que están haciendo su práctica profesional. Pero aquí lo interesante es que ellos se han venido, los 5 estudiantes que han acompañado a los primeros niveles
de los programas, estos 5 estudiantes se han ido preparando y han ido investigando en el semillero. O sea, el semillero es el que nos está dando ahora el producto de unos estudiantes preparados para acompañar a sus compañeros que acaban de empezar. Porque qué mejor que un estudiante que ha vivido el proceso y que sabe lo que va, todas las experiencias que se deben de vivir en la institución, qué mejor que ellos que le hagan el acompañamiento a los que acaban de empezar. Entre ellos se tienen más confianza, no ven al profesor, que es el que da la clase y califica, sino a un colega, a un par, que de alguna manera le está abriendo el caminito, le está diciendo, mire, tranquilo, mire, yo le voy a ayudar para que usted encuentre los caminos directos para el mejor aprendizaje. Tranquilo que esto lo va a vivir usted, pero vamos a aprender. Entonces ahí es donde los practicantes, por ejemplo, ellos aprenden a intervenir grupos y no solamente desde la psicología, sino desde la pedagogía, porque pues ellos lo primero que hacen es quieren intervenir la ansiedad, pero necesitan hacer ejercicios que le permitan que ellos aprendan cómo controlar esos momentos ansiosos para hacer una tutoría o para presentar un examen o para una exposición. Entonces, ellos en ese semillero hacen todo, van haciendo ese aprendizaje y también van investigando. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que ellos vayan viendo cómo, si estamos hablando de que los estudiantes están en un nivel bajo en rendimiento académico, pues ellos tienen que investigar sobre rendimiento académico. Entonces, eso lo quería resaltar como un producto del semillero Neuropsicología y Educación, que ahora estábamos integrando al semillero de Pedagogía con el profesor Juan Carlos González, para que formáramos docentes, estudiantes de práctica profesional en docencia, en pedagogía, y los de psicología para poder intervenir los grupos. También, Marta, en todo ese entrenamiento que se hizo también entrenamiento en atención en crisis, se hizo entrenamiento en todo el tema de atención por medios virtuales, y ahí hubo pues docentes de la facultad que estuvieron ahí dispuestos, como les dije, la profesora Mónica del consultorio, la profesora Marta Gómez, y entonces dijimos, hay que entrenar a estos muchachos y se hicieron entrenamientos casi que intensivos para que los muchachos llamaran a las otras personas y los docentes también llamaran a las otras personas. Frente a esto, entonces, dijimos, fortalecemos ese equipo primario, pero continuamos, la otra estrategia que vimos fue, continuamos con ese acompañamiento de los primeros semestres, que es precisamente todo este tema de pedagogos que hemos venido haciendo durante ya varios años, que le doy la palabra a Marta que nos lo explique así el esquema corto sobre qué es lo que hemos venido haciendo durante estos años y que ya hemos ido empezando a potenciar con todos estos nuevos desafíos que nos surgieron con esta contingencia. Bueno, entonces hay varios tipos de pues, entrenamiento que, como les decía ahora, lo hacemos a través del semillero y a través de unas capacitaciones de pedagogos. En la capacitación de pedagogos, pues hacemos mucho el entrenamiento de neuro en pruebas donde ellos aprenden a pues, hacer unos diagnósticos de cómo se encuentra la cognición del estudiante que acaba de llegar a la universidad y también pues todo lo que tiene que ver con la parte psicosocial. Pero en todo lo que tiene que ver en el semillero, hacemos es un trabajo de investigación en todo lo que tiene que ver con inteligencia y rendimiento académico. Y cómo esas investigaciones nos van mostrando las necesidades con las que llegan los estudiantes al primer semestre de universidad, para saber también por dónde es que vamos a intervenir vamos a hacer la intervención neuropsicológica y también cómo vamos a hacer la intervención psicológica, ¿cierto? O sea, si queremos intervenir ansiedad, pues lo más importante también es investigar sobre cómo se está presentando esa ansiedad en los universitarios. Eso también ha sido un gran apoyo que ha dado la profesora Paula Río con las investigaciones que hace su semillero, ¿sí? Con los universitarios, a nivel también de cognición y de la parte socioemocional.
Esos, como les digo, son unos entrenamientos e investigaciones que trabajamos cada 8 días con el personal que estaría acompañando los grupos. Esa delimitación del perfil neuropsicológico y emocional de los estudiantes, entonces nos va a ayudar a que en el segundo semestre, porque en el primero es reconocimiento, en el primero es acompañamiento, ayudándole también a que ellos aprendan a manejar ese estrés que se les genera por lo nuevo. Mientras tanto, entonces, estos estudiantes practicantes van analizando los resultados de las pruebas que ellos van realizando a estos estudiantes que acaban de llegar, para que en el segundo semestre empiece a hacer o un acompañamiento grupal o acompañamiento individual, dependiendo de las necesidades. Me explico. Si un muchacho tiene muchas dificultades a nivel atencional, pues entonces empezamos a hacer un acompañamiento más preciso en esas dificultades que tiene la atención, ¿cierto? Porque ya es un proceso cognitivo que tiene que ser más entrenado por alguien que ha estudiado sobre ese tema. Pero si es un problema que tiene que ver con su desempeño académico, por ejemplo, problemas en la lectoescritura, y que no tiene que ver con la parte cognitiva de él, sino por el método o porque no se estimuló lo suficiente en el colegio en los primeros años, pues entonces ya lo que hacemos es una derivación al departamento de lenguaje, que allá hay personal especializado para que le haga un buen entrenamiento en esa lectoescritura. Si no, pues entonces pedimos ayuda a pedagogía, a los licenciados de pedagogía, para que hagan un acompañamiento mucho más, pues, más permanente, porque el estudiante lo requiere. Lo mismo hemos querido hacer con las ciencias exactas, todavía no hemos hecho ese contacto, pero la idea es proyectarlo allá, y es de que cuando estos muchachos tienen tantos problemas a nivel de las matemáticas, pues también podamos derivar a ese departamento y haya un buen acompañamiento, porque muchos de los estudiantes bien presentan más adelante problemas en todo lo que tiene que ver con la matemática. Entonces, ellos necesitamos saber qué tienen las dificultades, nosotros lo hacemos con unas pruebas que se llaman habilidades de aprovechamiento en matemáticas, identificamos dónde está su problemática y con eso pues ya lo que decimos, bueno, este muchacho no tiene ningún problema a nivel cognitivo, lo que necesitamos es que Ciencias Exactas le haga el acompañamiento en el aprendizaje de esas matemáticas. Pero ya el semillero ha estudiado qué pasa con esa población. ¿En qué? Ha hecho investigación. Por ejemplo, ¿qué encontramos en el semestre anterior? Que los estudiantes en habilidades de aprovechamiento en matemática y en lectura están en grados de sexto y séptimo de básica secundaria. ¿Eso qué nos significa? Que un muchacho que está en la universidad, muchos de ellos van a presentar problemas en lectoescritura. Entonces, ahí ya, ¿qué tenemos que hacer? Preparar en pedagogos nuestro personal para que haga esas intervenciones y miremos cómo las ayuda, cómo los acompañan en el mejoramiento de la lectoescritura y de la matemática. No estoy diciendo aprender a leer y a escribir, no estoy diciendo aprender matemáticas, sino lo que necesitan para el aprendizaje de esas asignaturas que se les dificultan. Y que vemos que hay muchos estudiantes que se quedan en semestre especial por esas asignaturas. Por ejemplo, en el caso de nosotros en psicología, psicometría es una de las que más se quedan ellos, no, perdón, estadística es de las asignaturas que más se quedan. Entonces, eso es lo que hacemos en el semillero y en el programa pedagógico. El acompañamiento periódico del grupo, pues ya lo he mencionado, cómo se hace quincenal, los muchachos se acompaña al grupo, se hace trabajo en grupo para que ellos vean cómo aprender a manejar la ansiedad, el estrés, cuando tengo que hablar. Entonces se hace mucho énfasis, qué pasa con mi estado físico, qué pasa, cómo la mente, cómo interfiere tanto en todo, en lo que yo quiero decir, lo que yo quiero proponer, entonces cómo aprenderlo a manejar. Pero a la vez el que está haciendo es estudiante, reconociendo a sus compañeros para mirar, este tiene otras dificultades, esta persona necesita un acompañamiento individual, necesitamos que él tenga más, o sea, que tenga más presencia en encuentros individuales para que lo podamos ayudar
y que su rendimiento académico no se vaya a ver en dificultades. Con todo eso que nosotros hacemos, tenemos una hoja de vida de cada uno. Entonces, por ejemplo, el profesor Wilmar necesita saber qué pasa con Pedro Pérez, cómo ha sido el acompañamiento. Así, Pedro Pérez se le ha hecho estos acompañamientos, se le ha hecho refuerzo, el Departamento de Lenguaje le ha hecho seguimiento en lectoescritura, psicología le ha hecho acompañamiento socioemocional y dice ahí qué es el tipo de acompañamiento que se ha realizado. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues que en algún momento ya el gran líder de pedagogos, William nos ayude a cómo estas hojas de vida lleguen a un repositorio donde nosotros, con el número de identificación, nos llegue la información rápida y podamos saber qué está pasando con el estudiante. ¿A qué sirve también? Un comité de currículo. Quiere estudiar una solicitud del estudiante, ahí están los pormenores de ese estudiante. Todo lo que acontece desde el primer semestre, desde la entrevista, desde la hora de llegada de él, con su entrevista, con las pruebas de ingreso y todo el proceso de acompañamiento que se hace en el primer año o en el segundo año, porque ya ahora lo hacemos en todos los niveles, de acuerdo a las necesidades. Y ahora estamos haciendo un diseño de estrategias de entrenamiento a estudiantes, pero que el semestre pasado lo hicimos por contingencia y ahora lo que decimos es, no nos podemos quedar con la excusa de la contingencia, no señores. Esto nos mostró que todos nuestros estudiantes necesitan acompañamiento, pero que no es solamente los de la Facultad de Ciencias Sociales, también lo requieren las otras facultades. Y ahí es donde estamos proponiendo otro tipo de estrategia. Sí, Wilma. Wilma. Sí, frente a esto hay que decir una cosa. Iniciamos desde el año pasado con el tema de la hoja de vida de los estudiantes y ahí entonces hicimos un mapeo casi de cada uno de cómo están en estas situaciones, pero en tiempo récord por este tema de la pandemia con ese acompañamiento personal, pues ya tenemos la hoja de vida de casi el 90% de los estudiantes y ya tenemos mapeado cómo van, en qué situación están y como hay unos casos que se han identificado riesgosos, se les está haciendo acompañamiento y ahí se va registrando ese acompañamiento. Perdón. Entonces, otra de las estrategias fue esto, la encuesta de caracterización sociofamiliar. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para conocer a los estudiantes de una manera pues más cercana? Entonces, desde el programa de psicología nos sentamos con el consultorio psicológico, con la asistencia académica que hace parte de la dirección académica, con la dependencia de trabajo social de la dirección de bienestar, con el departamento de familia de la Facultad de Teología, con acompañamiento desde rectoría y con el departamento de planeación institucional que nos ayudó en todo el análisis de la información que se derivó de esto. Y desarrollamos un instrumento que quiso indagar sobre cada una de estas situaciones. Entonces, preguntamos sobre el tema de conectividad. Ciertamente la universidad ya había hecho una caracterización de esto, pero queríamos hacer una comparación sobre los hallazgos de las dos encuestas, aunque en esto no nos centramos tanto, pero sí empezamos a indagar por otras cosas que creíamos que era relevante trabajar. Uno, el tema de la situación familiar. Entonces indagábamos sobre si se había incrementado el tema de conflictos familiares, si se había llegado a comportamientos de gritos, de algún tipo de agresión, para intentar mapear esas situaciones en medio de la pandemia y qué teníamos que hacer. Esto sirvió para que desde bienestar y otras dependencias pues hubiera un acercamiento a estas personas. También se hizo una parte de situación emocional, especialmente se utilizaron varias herramientas que ha diseñado la OMS para el tema de atención en crisis y las incluimos dentro de este cuestionario. También indagamos sobre la situación económica en medio de la pandemia, si habían perdido el empleo, si se había mantenido el empleo, si hacíamos una pregunta sobre en cuánto tiempo estimaban que se iban a recuperar los ingresos y eso nos permitió de cierta manera pues tener una tendencia de muchas cosas. Por ejemplo, lo que sigue que es el tema de la disponibilidad de continuidad en los estudios.
Cuando empezamos a hacer esta encuesta nos encontramos, esta encuesta la diseñamos para toda la universidad, la diligenciaron más de 2.000 estudiantes, pero en el programa de psicología la diligenciaron casi el 90% de los estudiantes. Con esa encuesta nosotros, ¿qué hicimos? Identificar cuáles eran esos estudiantes que decían, yo para el otro semestre realmente la veo muy difícil. Y todo este insumo se le fue dando a las diferentes instancias decisorias de la universidad para que pensaran en estrategias de acompañamiento realmente efectivas para CAO. Fue uno de los insumos para que tomaran decisiones y se hizo desde ese tema. ¿Quiénes ven en riesgo su permanencia? Eso nos permitió tener los nombres de las personas, saber cuál era su situación y empezar a intervenir en el momento para que continuaran. También hicimos una pregunta relacionada con capital social, que es el tema de redes y confianza institucional. Esta pregunta fue derivada de trabajos de la profesora Magda Arias, que está trabajando ese tema y dijo, bueno, no solamente basta con que conozcamos esto, sino también qué percepción tenemos de la institución y si confiamos en que la institución pueda sacar adelante esto. Y fue muy interesante que casi el 90% de los estudiantes confiaban en que los docentes iban a hacer las cosas, que confiaban en la capacidad de sus docentes. Nos decían también que confiaban en las directivas y con un nivel del 70% que confiaban en sus compañeros que iban a salir adelante. Y eso es información interesante porque nos habla de que hay cierto sentido de pertenencia con la institución y por eso el esfuerzo de muchos estudiantes para permanecer en el estudiante. Y lo otro fue el estado de salud. Hicimos una indagación inicial sobre si había estudiantes que tendrían alguna relación con el COVID y si había gente que pudiera estar con comorbilidades que puedan interferir en su asistencia a clases. Entonces, este fue un gran insumo que sacamos. Hay un informe muy interesante que se hizo desde el Departamento de Planeación donde se hizo el análisis de todas estas variables y que pues ha sido compartido. Y esto sirvió también de insumo para mapear muchos de los riesgos que desde el acompañamiento de pedagogos, lo que ya les explicó Marta, pues empezamos a identificar. Y con esto también lo tomamos de base para pasar un informe del programa a las instancias competentes para el tema de asignación de subsidios, para que los subsidios fueran realmente asignados a los que estaban presentando mayores dificultades y se hizo un informe pormenorizado de acuerdo a este insumo y otro que les voy a mencionar a continuación. Entonces dijimos, la otra estrategia, ya teníamos ese insumo y dijimos, hagamos un acompañamiento personal también desde el programa. Entonces con este equipo que ya habíamos formado, pasamos por los siguientes pasos. Lo primero fue el diseño del protocolo para llamadas a estudiantes, que ya les dije de qué se trataba, bueno, qué se hace en cada llamada, cómo se hace el contacto. También hicimos una prueba de estrés percibido para ver qué tanto los estudiantes estaban afectados y si habían estudiantes que estaban ya desbordados para hacer intervenciones inmediatas. Ciertamente hay que decir que encontramos casos muy complejos y que tuvimos que acudir a instancias externas para poder atenderlos. Y con esto hicimos una clasificación de los riesgos que tienen los estudiantes. Entonces los clasificamos en riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Ya enseguida lo vamos a ver. Y lo que les compartimos sobre la hoja de vida de cada uno de los estudiantes. Entonces, con ese acompañamiento personal dijimos, bueno, vamos a clasificar con esos riesgos porque de ahí se derivan las diferentes acciones. Entonces, los riesgos se clasificaron en el bajo, no quiero detenerme y pueden ver en la diapositiva cuáles fueron los riesgos que dijimos. Estas personas, pues entonces están en riesgo bajo, lo que queremos es devolverles ya les digo qué hicimos, pero fue llamarlos una vez, hacer una retroalimentación y bueno, y estar haciendo un monitoreo, pero no tan constante porque habíamos visto que había unas condiciones protectoras de estos estudiantes. Luego un riesgo bajo, que nos lo dio estas preguntas que estaban ahí. Entonces ahí vimos que unos indicadores que nos decían, este estudiante hay que hacer un acompañamiento mucho mejor porque nos identificamos esto. ¿Cómo lo identificamos? En las llamadas, con la encuesta de sociofamiliar y con la prueba de estrés percibido. Entonces ahí nosotros identificamos estos riesgos y se clasificaron. Nosotros tenemos en el programa todos los estudiantes clasificados por estos riesgos. Y eso es lo que está determinando el plan de atención de diferentes cosas. Y el riesgo alto, que fue donde encontramos, por ejemplo, el tema de
unos puntos, la encuesta está con unos puntajes y nos decía, estas preguntas nos están diciendo hay un peligro para esto, hay casi que peligro. Entonces dijimos, hay que hacer intervención urgente. Entonces, temas de suicidio, de conducta de autoagresión, presencia de ideación suicida, antecedentes previos en temas de psiquiatría, conflictos familiares bastante evidentes, imposibilidad de conexión a internet para los ejercicios académicos. Entonces veíamos muchachos que realmente no había manera, entonces los identificamos para mirar el tema. El no tener afiliación al sistema de salud, y la experimentación de afectos negativos superior a los afectos positivos, gente que realmente estaba muy afectada emocionalmente. Y además el tema obviamente de lo económico, donde había una inestabilidad laboral, donde estaban en desempleo, donde realmente no tenían ingresos para poder continuar. Entonces ahí identificamos esas personas para empezar a hacer una intervención. Y frente a esto, entonces dijimos, ¿cuál es la ruta? Entonces, lo primero fue el contacto inicial. Entonces, la presentación de esto, el consentimiento, la aplicación de instrumentos. Aquí hay que hacer un reconocimiento a la profesora Mónica Costa, coordinadora del consultorio, que diseñó este esquema y nos ayudó a pensarlo de una manera interesante para hacer esta intervención. Entonces dijimos, con el riesgo bajo, entonces retroalimentación al estudiante de su proceso, correos electrónicos, donde se les mandaban cosas sobre tips, sobre el tema del manejo, bueno, de la salud mental, los muchachos por WhatsApp, porque muchos de los contactos se hicieron por medio de WhatsApp, entonces los muchachos creaban sus grupos y ahí iban mandando información. Aún eso se mantiene. Y contacto de seguimiento durante un tiempo. Entonces no había tanta continuidad porque se determinaba que realmente había cierta protección. En el riesgo medio, pues se hacía asesoría telefónica cada 2 semanas, se hacía un reporte al área que se necesitaba para alguna intervención específica y también un seguimiento a este proceso. Y en el riesgo alto, pues obviamente también una derivación a la atención profesional del consultorio psicológico. Tenemos varios casos que identificamos que están en este momento en terapia, facilitada por la misma universidad para ayudar a que trasciendan sus dificultades o acompañarlos en este momento. La atención de rutas de atención de salud mental, entonces hubo algunas cosas que tuvimos que hacer para atender las necesidades, y ya el tema de cosas académicas o de bienestar, pues también lo empezamos a derivar. Entonces, con los apoyos que dio la universidad, con la Dirección Académica y de Bienestar en temas de mercados, por ejemplo, a algunos estudiantes, muchachos, se les dio mercados, a algunas familias se les dieron subsidios de conectividad, se les dio el tema de equipos para poder que continuaran con sus estudios, pero todo eso se canalizó a partir de ese seguimiento constante que teníamos de esto. A su vez, cada semana este equipo tenía reuniones de seguimiento de cada una de las cosas. Entonces, cada semana nos sentábamos a compartir cómo íbamos en el proceso. A su vez, que como eran muchos estudiantes en práctica, los asesores de práctica de estos estudiantes, pues acompañaban y daban fe del proceso. De hecho, todas las historias o todas las hojas de vida que se crearon, pues tienen el visto bueno de estos profesores porque revisaron cada caso y estuvieron pendientes de estar dando respuesta a esto. Entonces, esta fue la gran ruta que hicimos con esa clasificación de riesgos a partir del fortalecimiento del equipo, entrenamiento en habilidades, creación de material, acompañamiento personal, y esto era lo que con cada uno estuvimos haciendo. No sé, Marta, si quieras agregar un poco a este esquema de trabajo. No, ahí lo más importante es entender que en el caso de riesgo alto, ya no son nuestros estudiantes los que acompañan a los estudiantes, sino que ahí, como dice, debe de ser a un profesional. Entonces, ya se hacía, se derivaba o al consultorio ya el consultorio miraba si activaba la ruta de salud municipal, y ya la atención de este estudiante entonces lo hacían profesionales. Para que tengamos en cuenta que nuestros estudiantes pueden apoyar, pero en riesgo bajo y en algunos casos en riesgo medio, dependiendo de la necesidad. Sí, Wilma. Y entonces, ¿y ahora? Bueno, porque obviamente el desafío de esto es cómo no se queda en el tema de responder a la contingencia, sino
generar aprendizajes de esto que hicimos, fortaleciendo el proceso inicial que ya les habíamos comentado que hemos hecho desde Pedagogos. Entonces, ¿hacia dónde vamos a apuntar ahora? Uno, entrenamiento a docentes en acompañamiento. Nos hemos dado cuenta que muchos docentes requieren al menos unas herramientas básicas, por ejemplo, de primera ayuda psicológica. O lo que algunos llaman primer auxilio psicológico, estudiantes que están en crisis y los profesores a veces son llamando al consultorio a otra persona, venga, ayúdeme con esto. Entonces, algún entrenamiento inicial de cómo escuchar a un estudiante, qué preguntar y cómo derivar. Entonces, estamos diseñando material para ese acompañamiento y esperamos dentro de poco empezar a generar espacios de entrenamiento a los docentes en esto. También seguimos apostando en la formación de estudiantes que acompañen estudiantes. Por esa apuesta que decimos, es muy interesante ese par que está supervisando a otro y que está ayudándole en ese proceso. Ambos generan aprendizajes haciendo esta tarea. Lo otro es la continuidad del seguimiento con los grupos. Entonces, con estos estudiantes que tenemos ahora, el grupo ya no es tan robusto, porque realmente pues tener más de 20 personas es difícil, pero tenemos un grupo estable que se está formando, que se está consolidando. Entonces, estas personas están haciendo constante seguimiento a los grupos y como ya tenemos focalizados estudiantes que estaban en riesgo, estamos atendiendo y haciendo un seguimiento mucho más constante a esos estudiantes que están en riesgo, preguntando cómo van, cómo se les puede ayudar, qué dificultades hay, y ahora pues seguimos en esa tarea. Y otra de las apuestas que estamos haciendo hoy es el tema del fortalecimiento de la figura de representantes estudiantiles. Entonces, con el apoyo de la profesora Marta, se está yendo a cada grupo otra vez mediante la virtualidad, se mete un ratico la profe Marta a cada grupo y empieza, bueno, ustedes conocen esto, a divulgar todo lo que se está haciendo y a que se fortalezca la figura de representantes elegidos por ellos mismos. Y con eso establecer canales constantes de trabajo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora y que ha sido como esas acciones de mejora que estamos realizando a partir del proceso inicial. Y ya, Marta, ¿qué desafíos son los que se nos vienen? Bueno, esta lo vamos a hacer rápido porque ya nos terminó el tiempo. Entonces, pues hay varios desafíos y que pienso que es un asunto que tenemos que revisar todos los docentes de la universidad y especialmente el proyecto Pedagogos. Y una vez es contemplar que las dificultades cognitivas no terminan en la infancia, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario la capacitación a maestros, no solamente en la universidad, sino también en las escuelas y los colegios. De ahí que considero que eso sería una muy buena labor de algunos semilleros de investigación. Entender lo que sucede con nuestros estudiantes para así comprender la dificultad, pero también las potencialidades que ellos tienen y adaptar los currículos de la institución. Es decir, si nosotros no tenemos una radiografía de cómo llegan nuestros estudiantes, va a ser muy difícil adaptar los currículos a las necesidades de ellos. Y vendrá más adelante la queja, ¿por qué avanzaron si no son capaces? Y mire la práctica profesional, cómo les va a ir porque están mal. Otro es comprender que lo cognitivo no se limita al conocimiento académico, de allí que es necesario estimular lo intelectual y la cognición social de forma paralela. Trabajar con el departamento de lenguaje, departamento de ciencias exactas, con el consultorio psicológico, con bienestar universitario, centro de escucha del departamento de familia, centro de pastoral universitario. Tenemos que hacer equipo si queremos realmente fortalecer nuestro programa, nuestro proyecto de pedagogo. Y articulación del semillero de neuropsicología y educación con el semillero de pedagogía, ¿sí? de las licenciaturas en educación, para que estas prácticas profesionales se vuelvan también prácticas de investigación, ¿sí? Y formar así a nuestros estudiantes para que sean las futuras personas que acompañan a los estudiantes que van llegando a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y bueno, quedamos atentos si hay algún comentario, alguna inquietud que quieran compartirnos. Sí, lo escuchamos. H. Arango que levantó la mano. Buenos días, Elina Arango. Ese es nuestro usuario de la universidad. Hola, profe. Quería primero que
buenos días a todos, espero que estén bien, espero que se estén cuidando muchísimo y que todos estemos dispuestos para afrontar lo que se nos viene. Y tenía una pregunta muy puntual, me parece supremamente interesante lo que plantearon, lo que planteó en un punto específico la profe Marta relacionado con ese acompañamiento que hacen los estudiantes de semestres avanzados a los estudiantes que llegan a los primeros semestres. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de conectar, por ejemplo, el programa de enfermería o de nutrición o de gerontología para ser incluidos como en esa parte? En muchos casos es muy efectiva porque los jóvenes siempre copian más de los jóvenes, entonces se lograría como mucho, esa articulación nos ayudaría mucho también en los procesos que tenemos en nuestros programas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Wilmar, ¿quieres decir algo? Profe Lina, o sea, nosotros estamos abiertos a hacer ese tipo de articulaciones, ¿cierto? Realmente esto requiere un trabajo muy fuerte de conversar entre los diferentes programas y yo creo que con unas condiciones que conversemos el otro semestre pudiéramos pensar en algunos estudiantes que apoyen ese proceso, obviamente articulado a todo el proceso de pedagogos institucional con la dirección académica, pero claro, lo conversamos y se puede hacer. Y yo pienso Bien. yo pienso que con el profesor William Valencia, que está dirigiendo ahora el proyecto Pedagogos, pues que está ahora, que ya está muy activo todo este proyecto, pienso que ahí ya lo que hay que mirar es las estrategias para empezar a formar esos equipos interdisciplinarios que nos van a permitir el acompañamiento. Ay, les Pero yo agradezco pienso mucho. que ya es una política institucional y ya sería William y el director académico quienes dan más esa respuesta. Nosotros Buenas, estamos dispuestos. Muchas gracias. muy Bueno, buenos días. Doris también te levantaba la mano, entonces Doris, te escuchamos. Doris, ¿estás ahí? Bueno, Doris levantó la mano, pero no ha hablado, no sé, ¿alguien más? Margarita, la profesora Margarita también estaba como... Sí, pero no sé levantar la manito, no puedo Ah, mostrar hasta la bueno, mano. bueno, profe, bien pueda. Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Pues la verdad, la profesora Elina me quitó la palabra, pero de verdad, nada más estaba hablando en estos días con la doctora Marta, porque tenemos varios casitos en gerontología. Entonces, la verdad sí sería muy rico que de pronto nos dieran como esa posibilidad, ese apoyo en el programa de gerontología, ya que nuestro programa prácticamente es virtual, es un programa a distancia con apoyo virtual, donde tenemos una virtualidad amplia en plataforma, en encuentros sincrónicos, trabajos en plataforma en Zoom y los encuentros presenciales pues que se han venido dando en la universidad se dan 4 en el mes, uno cada mes, se dan 4 durante el semestre. Entonces sí necesitamos de pronto ese apoyo y esa guía y esa orientación con nuestros estudiantes de gerontología. Muy rico para toda la facultad y que se pudiera hacer para toda la universidad, pero sí evidencio en estos programas como el de gerontología que sí requerimos el apoyo porque tenemos varios casitos de análisis para hacer ese acompañamiento a nuestros estudiantes. Entonces, de verdad, si nos prestan ese apoyo sería excelente y les quedaríamos eternamente agradecidos. Bueno, profe, ya miraré. Obviamente acá hay una variable que hay que contar y es el tema de la disponibilidad de estudiantes, ¿cierto? Muchos de los estudiantes pues Marta hace su escuela, pero no siempre los estudiantes están vinculados y se quieren vincular, pero con eso habría que hacer un plan de vinculación de más estudiantes y poder hacer como ese acompañamiento a todos. Por Muchas acá, gracias. Elkin nos hace una pregunta. Perdón, Doris, Elkin nos hace una pregunta, Elkin Gómez nos dice,
Si tienen alguna actividad donde se involucre también egresados dentro de la ruta de atención. Elkin, por ahora básicamente lo que hemos hecho es, con el consultorio que ya está desbordado en atenciones, pues tenemos un banco de estudiantes de psicología, de egresados de psicología, a los cuales les vamos derivando algunos casos para que los puedan atender. Eso es lo que tenemos ahora contemplado. Pero si hay propuestas, estamos abiertos a escucharlas y si es posible aplicarlas. Doris iba a decir algo. Qué pena, es que ahorita no se me activó el audio y quedé como hablando y no me escuchaban. Me disculpan si no pude intervenir en el momento que me dieron la palabra. ¿Puedo intervenir ahora en el momento? Sí, Doris, dale. Bueno, la pregunta mía está más direccionada a algo que se mencionó ahorita y me parece muy importante, y es la capacitación como de esas personas que de pronto no tenemos como esa posibilidad, ese conocimiento muy amplio de cómo atender o hacer una atención inicial, unos primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Uno puede tener una noción y puede tener pues como algo de conocimiento de eso, pero es muy somero y que de pronto a veces no lo sabemos manejar muy bien, sobre todo en la parte de los docentes, que si no seamos pedagogos, que pueda surgir en el momento con los estudiantes, porque como lo decía Wilmar, tenemos un lo económico, sino también desde la parte social, psicosocial. Entonces sí quisiera saber si esto lo van a replicar, por ejemplo, con los grupos pedagogos, o no me quedó claro si se va a replicar eso y de pronto de qué forma se va a iniciar, si se va a hacer como unas, no sé, capacitaciones virtuales, o se va a trabajar de alguna manera ya este año o el próximo. ¿Cómo tendrían ese? Muchas gracias. Doris, te cuento, esa es precisamente una de las tareas que estamos desarrollando. Actualmente, a ver, tomamos algunos estudiantes que están en este momento pues acompañando el proyecto pedagógico y algunos estudiantes del semillero, como decía ahorita Marta, que es como donde vamos formando esos relevos dentro de los estudiantes y vamos generando como esa escuela. Con estos estudiantes estamos visibilizando la figura de prácticas investigativas. ¿Por qué? Porque no solamente es una práctica de intervención, sino de generación de conocimiento. Y en esa generación de conocimiento, ¿qué queremos hacer? El tema de material de entrenamiento a los docentes, en eso que usted nos está diciendo, temas de, por ejemplo, la primera ayuda psicológica, cómo hacer entrevistas, cómo evaluar determinadas áreas, obviamente sin darles algunos elementos que son muy específicos de la psicología o la neuropsicología, pero sí como algunas cosas rápidas que puedan ustedes tener desde lo práctico para eso. Sí tenemos pensado para este semestre, aún estamos con calma diseñando, pero sí tenemos pensado al menos un evento en el cual conversar sobre esto, pero no queremos comprometernos con fechas ya porque estamos haciendo algunos ajustes de cronograma. Hay otra pregunta que nos hacen en el chat y es cómo se podría articular este acompañamiento de estudiantes con pastoral universitaria para poder hacer también un tipo de acompañamiento espiritual coordinado con acompañamiento psicológico. Bueno, una apuesta que hemos hecho este semestre y no solamente este, sino también desde el semestre pasado fue invitar mucho al tema de la pastoral a vincularse en este proceso. Y cosas concretas fue, el tema de la encuesta fue hecha con ayuda de Bienestar y obviamente en su momento estaba el padre Carlos Zuleta, que él supo este proceso. Desde Bienestar con Elizabeth, y sé que desde ahí se derivaron varias de la información que se tomó para llamar a las personas y acompañarlas. Fue un indicio, un insumo que sirvió lo de la encuesta que hicimos. Obviamente tenemos que seguir profundizando los lazos entre la articulación entre dependencias, pero creo que vamos en ese camino. Es una cosa que queremos porque realmente a veces dentro de las prácticas que hacemos de acompañamiento a los estudiantes, uno quisiera ser más efectivo en los espacios que se tienen de acompañamiento estudiante. Entonces estamos como en esa articulación. Este semestre, por ejemplo, con Bienestar, con Desarrollo Humano, estamos empezando a diseñar unas actividades conjuntas entre el programa y entre Bienestar que ya van a ver dentro de poco cómo se van a evidenciar.
No sé si hay otra pregunta. Marta, no sé si quieras agregar algo. No, me quedé pensando en esa relación con los otros departamentos de la universidad, porque nosotros con bienestar sí trabajamos. Por ejemplo, inclusive la niña que hace las niñas que hacen la práctica profesional en bienestar, siempre buscamos la manera de que ellas también estén integradas al semillero, a pedagogos y al ejercicio que ella hace desde el departamento de bienestar, de tal manera que sientan que todo este ejercicio es interdisciplinario y que no va un programa por un lado y otro por otro, sino inclusive voy a decir una infidencia. Wilmar me había dicho que de pronto una de las religiosas que estaba en pastoral iba a hacer su práctica profesional en pedagogos. Y yo allá empecé a aplaudir, yo, uy, vamos a hacer un gran trabajo donde vamos a integrar pastoral. Pero como no la había en pedagogos, ya dijimos, bueno, ya hay que esperar a ver cómo lo integramos de otra manera. Pero sí ya se había pensado desde lo que podría ser la psicología a través de la pastoral. Bueno. Bueno, pues muy bien. Wilmar, Marta, muchas gracias por este espacio. Yo creo que, como ustedes mismos lo han planteado casi al cierre de esta conversación, la experiencia que ustedes muestran, pues digamos, es apenas un componente de todo ese elemento de acompañamiento integral. Ahora, yo hoy lo destaco porque precisamente en el marco de esta contingencia, sobre todo el elemento muy detallado que ellos nos plantearon con respecto a la encuesta psicosocial, para mí ha sido una cosa, no la única, pero sí ha sido un asunto bien interesante, porque en el marco de esta contingencia yo creo que es uno de los instrumentos que nos ha permitido conocer en más detalle a nuestros estudiantes, a nuestros profes, y a partir de ese conocimiento más detallado, pues como ellos mismos lo han planteado en las rutas, poder hacer unas intervenciones puntuales con respecto a lo psicológico, a lo social, a lo económico, a lo financiero, a lo espiritual, que, pues, como Marta lo planteaba al finalizar, esa es una fortuna de ser una universidad, y es la fortuna de tener en nuestra universidad una facultad de salud, una facultad de ciencias sociales con el programa de psicología, una facultad de ciencias de la educación con el componente pedagógico, una facultad de ingeniería con su componente de innovación, etcétera, etcétera. El mismo departamento de bienestar y pastoral, el departamento de familia, el departamento de ciencias básicas que nos permite retomar elementos de fortalecimiento en el tema académico. Tal como lo plantea Wilmar, pues efectivamente es un proyecto que se está viendo fortalecido y que efectivamente tiene que mostrar no solo la articulación institucional desde todas estas potencialidades que tenemos desde cada unidad académica, sino además pues también como esas fortalezas, esas disposiciones se ponen en favor de una apuesta y una responsabilidad que como institución de educación superior tenemos, y es lograr un acompañamiento integral al estudiante, para recibirlo, para admitirlo, para permitir que permanezca, para acompañarlo hasta su momento de graduación y egreso, como bien también lo planteaba Elkin. Y en ese sentido, yo creo que es muy potencial, no solo para la Universidad Católica, sino incluso para las instituciones que hoy nos acompañan, la Academia Superior de Artes, la institución universitaria Marco Fidel Suárez, la Universidad Colegio Mayor, donde sé que ellos también en sus instituciones pues cuentan con esquemas y unidades académicas y de apoyo similares a las nuestras, y que efectivamente aquí lo que estamos planteando es que bajo esta estrategia no es solo pensar estas unidades como formadoras de profesionales, sino en el marco institucional, también en esa responsabilidad de
sumar al bienestar de toda la comunidad universitaria, porque yo sumaría, por ejemplo, la respuesta, Wilmar, que Elkin planteó con respecto a los egresados, que incluso estos programas desbordan incluso a los egresados, porque cuando se hacen bien estos procesos de acompañamiento, el beneficiario inmediato no es solo y de forma inmediata al estudiante, también lo es su familia, también son los egresados, también son las comunidades con las que ellos están relacionados. Pues bueno, ahí queda tema de conversación para seguir hablando, para seguir construyendo juntos este proyecto. A Wilmar en particular y a Marta, se hayan vinculado a esta conversación, que nos hayan compartido su experiencia. Y a todos, pues, extender el agradecimiento por estar nuevamente en este espacio. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. A todos les deseo un feliz fin de semana. Y bueno, en el marco de las nuevas disposiciones nacionales y regionales, pues, seguirnos cuidando. El autocuidado definitivamente punto es fundamental. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego.